momentos del día más lindos es la mañana cuando uno empieza la labor. Cuando uno llega a la oficina o sale de casa y se dirige a un cliente, la primera hora de la mañana es siempre el inicio de algo nuevo. Esa energía que te da la mañana de decir, bueno, vamos a remangarnos hoy nuevamente, vamos para adelante, veamos qué nos trae el día y avanzar, empezar a hacer cosas nuevas, empezar un día nuevo. Yo creo que ese es el momento del día, o mi momento del día preferido. Ya los inicios de Simpar fueron una consecuencia de las oportunidades que a veces se generan en épocas de crisis. Allá por la década de 1930, a principios de la década del 30, había una seria crisis mundial. El fundador de la empresa era un mecánico de mantenimiento en la cervecería Quilmes. Decide aplicar sus conocimientos a algo distinto porque vio la oportunidad de fabricar hojas de sierra para cortar metales. Como en esa época había muchas inversiones en el sistema ferroviario, dijeron, bueno, se tienen que necesitar sierras en Argentina, porque las vías en esa época se cortaban a mano con hojas de sierra. Y lo primero que hizo fue, en el lugar que está hoy Simpar todavía, alquilar un galpón, un terreno con un galpón, y empezar a prepararse para fabricar hojas de sierra. Y esa filosofía que nació con la hoja de sierra, de siempre tratar de fabricar la sierra de mejor calidad, de mejor rendimiento, con los mejores materiales, siempre se fue trasladando hacia nuevos productos que se fueron incorporando al portfolio. Se incorpora sierras para los serruchos mecánicos, se incorporan herramientas para tornos, ya con aceros que en aquella época no se producían en Argentina de primer nivel mundial. Y yo creo que ese es uno de los principales aspectos por los cuales la marca sigue siendo reconocida en el mercado. Cuando nosotros asumimos la empresa en el año 92, nosotros habíamos detectado como una posible debilidad de Simpar en esa época, porque no podíamos garantizar la supervivencia a largo plazo de la compañía si solamente seguíamos fabricando productos commodity como son la hoja de sierra manual, que hoy en día es fabricado a nivel mundial en China, a otros niveles de costo, a otros niveles de volúmenes que difícilmente desde la Argentina hubiésemos podido en el corto o mediano plazo equiparar. Si la empresa solamente se quedase en producir ese producto, probablemente tarde o temprano llegaría a su fin. Nace la necesidad de ampliar los horizontes. Cambiamos un poco el enfoque del grupo, buscando el liderazgo como proveedor de soluciones de mecanizado. La estrategia siempre fue concentrarnos en Argentina, diversificando los negocios. Nosotros tenemos una variedad de clientes en tres áreas. Una distribución mayorista de ferreterías industriales que atienden pequeñas industrias y grandes industrias que se proveen de nosotros directamente. Buscar proveedores que sean socios comerciales que compartan esa pasión por lo que hacen, hace que el producto final, que sea la satisfacción de nuestros clientes, se vea reflejado en ese trabajo.
Otra de las fortalezas es la iniciativa del cambio. Somos inquietos y siempre estamos buscando qué cosa nueva podemos ofrecer a nuestros clientes, qué podemos mejorar, qué podemos hacer distinto. Un cambio de paradigma fue el cómo nos veíamos a nosotros mismos. Hoy todas las cosas venden, hacemos cosas como Tito, nuestro ferretero. Lo que es packaging, imagen, se cambió el logo, bueno, todo lo de las redes sociales, que está muy actualizado. Hace algunos años, la dirección de la empresa resolvió integrarse a las normas de calidad. Donde se ha trabajado muy fuertemente, manejando 3 normas, como ser la norma ISO 9000, que es la de aseguramiento de calidad. Terminamos con la ISO 9001 y se hizo una rutina. Entonces empezamos con 14001. Que es la de cuidado del medio ambiente, es decir, de respetar todas las normas ambientales. Y ahora estamos con 18001. Que tiene que ver con la salud ocupacional. Cumplir con estas 3 normas, además del costo que significa un compromiso enorme de la empresa con el medio ambiente y, por supuesto, con la sociedad. Al final del camino todo se ha convertido en rutina. Cuando un auditor externo viene por primera vez a ver si vos estás cumpliendo con las normas de calidad, lo único que tenés que hacer es mostrarle lo que haces todos los días. Sin dudas, alcanzar niveles de excelencia es muy difícil que se pueda lograr en un entorno de mal clima laboral, en un entorno de frustración permanente, ¿no es cierto? Cuando el grupo humano no funciona, y no funciona a veces por muchas causas, y en esas causas los directivos estamos involucrados. Lo más valioso que tiene Simpar es su gente, sin ninguna duda. Si el grupo humano funciona, todo lo demás es secundario. Por ende, nosotros vemos como una fortaleza también de nuestro grupo de trabajo, de superar una derrota o superar un error rápidamente y ver el lado positivo, ver el lado de lo que hemos aprendido. Un ambiente agradable, la gente está muy comprometida con el trabajo. Es un equipo muy unido. La verdad que es un ambiente familiar, así que en ese sentido es mucho más cómodo que quizás trabajar en unas empresas más grandes donde uno es más un número. La relación es muy franca. Siempre se manejan con la verdad. Si yo tengo un problema, tengo la puerta abierta para conversarla inmediatamente. Los traspiés lo saben manejar muy bien. El mismo dueño, con todo, ¿viste? Mantener una relación que estar bien, cómodo. Tiramos todo para el mismo lado y que bueno, capaz que nos decimos algo, pero bueno, es con la mejor intención. Imagínate que estar 9 horas todos los días. Son muchos años ya también, ¿no es cierto? Entonces es un aguante mutuo. Se han jubilado decenas de personas que yo quería un montón. Hay colaboradores que se han jubilado con más de 50 años de pertenencia dentro de la empresa. Actualmente estoy jubilado, pero todavía con muchas ganas de hacer cosas. Hoy todavía Simpar tiene un trabajador que tiene más de 70 años. Bueno, sería denunciar un poco mi edad, pero en realidad entré en el año 1966 y si la salud me lo permite, dentro de 2 años voy a cumplir 50 años de trabajo dentro de esta empresa con un orgullo íntimo, que es el único trabajo que tuve. Yo entré a trabajar a Simpar en el año 1997. Trabajar en el 1991. Fines de abril de 1999. 1997. En octubre de 2005. Yo hace casi 30 años. Entré en el año 1992. Cualquier empresario siempre se pregunta cómo estará mi empresa dentro de 10, 15, 20, 30 años. Me la imagino como una empresa de punta. Con esto de la actualización permanente, Simpar va a estar muy bien. Con más gente, con más vendedores y con la planta aún más grande. Ojalá que siga, ¿no? Porque es una de las pocas fuentes que hay acá en Argentina que se está manteniendo tantos años. Con todo lo vivido, no tengo ninguna razón para pensar que esa pendiente no va a ser positiva en los próximos 10 años. Si uno tiene sus convicciones y las persigue siempre fiel a sí mismo, no hay desafío que sea imposible. Ser considerado un líder en lo que nosotros proveemos, en lo que nosotros brindamos a nuestros clientes, yo creo que es el mayor premio que podemos tener. Y nos llena de orgullo saber que el sacrificio que le ponemos todos los días a lo que hacemos es valorado y llega a nuestros clientes.